Shalom, alejen a todos los hermanos y a todos los que están en las redes sociales en este momento. Vamos a enseñar la parashá Vayikra. Amén. Le saluda a su hermano y amigo Shemuel Ben Uri. Bendito sea el Eterno. Vamos a leer la palabra y se debe decir Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barabanu mikol hamim menatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Con la debida oración vamos nosotros a leer lo que corresponde a la parashá Vayikra, la cual nosotros vamos a aprender ahora cosas que en el antiguo campamento donde nosotros estábamos, en el antiguo momento, en la congregación anterior, no conocíamos, no sabíamos de estas cosas, de estos misterios que Hashem nos quiere revelar en estos últimos tiempos. Como por ejemplo, Vayikra. ¿Qué significa Vayikra? Vayikra significa en hebreo y llamó. Y esto usted lo puede leer en el libro de Levíticos. Por favor, los que tienen Biblia pueden encontrar el libro de Levítico, capítulo 1, y nos dice la palabra. Llamó Adonai a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Adonai, podrá hacerla de ganado, de vacuno o ovejuno. Y así va contando cada una de las ofrendas de cómo se debe de dar. Pero nosotros en español, nosotros muchas veces no entendemos los nombres, por qué los nombres fueron puestos, cuál es el motivo de la palabra, por ejemplo, Éxodo, Levítico, Números, a qué se debe cada una de estas cosas. Levítico es el libro que está en medio de los 5 libros, ¿sí?, llamado el Pentateuco. Y da la casualidad que este libro se escribe justamente cuando el pueblo está a mitad de camino hacia Tierra Santa, hacia la tierra de Canaán. Es algo muy bonito entender que Hashem, en ese momento que el pueblo está yendo a Canaán, le está dando las instrucciones de cómo presentar la ofrenda, ¿sí? Llega a la mitad del camino, se presenta también este libro a mitad del camino y le dice: haz la ofrenda de palominos de esta manera, haz la ofrenda del becerro de esta manera, no presentes una mala ofrenda, porque Hashem lo que quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él, así como cuando lo llamó a Moshe al Mishkan. Ojo que la palabra Mishkan en hebreo es la mala traducción tabernáculo. ¿Sí? Y usted ya termina el resto. Pero esa mala traducción nosotros no la decimos, sino Mishkan, como es en hebreo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién era el idóneo que tenía que entrar en el Mishkan? Era Aarón. Aarón era la persona que Hashem había escogido para que esté en el Mishkan. Pero Hashem fue tan bueno que después de terminar el Mishkan, lo invita a Moshe y le dice: ya hemos terminado el Mishkan, porque era la inauguración, y lo llama a Moshe para tener ese vínculo con Moshe y hacer esa fiesta y decir: ven, eres invitado. Porque Moshe, él no era sacerdote. ¿Cómo es eso? Imagínense, Moshe no era sacerdote, no era Cohen. Pero por esa ocasión, Hashem le permitió que entrara al lugar santo. Hashem. ¿Qué le parece, hermano querido? Tan bueno que nuestro Creador le permitió a Moshe entrar en esa ocasión. También seguimos, dice. Aquí nosotros podemos aprender que el Levítico significa instrucciones dadas a los levitas. ¿Sí? Levítico no es otra cosa que la palabra griega Leviticus, que fue traducida del hebreo al griego Leviticus, como instrucciones a los levitas. Por eso que el levita tiene la facultad y tiene el don
de hacer los llamados sacrificios, pero en realidad son ofrendas dentro del Mishkan. Ellos son los únicos que están capacitados, ¿sí? Aquí también podemos nosotros ver que en medio de este libro tan hermoso, el libro de Levítico, nos encontramos con códigos secretos, More, con códigos secretos que tuvieron que en Estados Unidos, ya, compraron computadoras, pero muy avanzadas, e los judíos hicieron poner estos escritos de Torah en esta computadora, y se encontró el código secreto que cada 50 letras está escrito el nombre de Hashem. Baruch Hashem. Imagínense. Qué hermoso. O sea, nos está revelando esto, que cada vez que nosotros leemos su Torah, leemos el Pentateuco, leemos la Tanakh, encontramos ese código escrito del nombre de Hashem, y por eso cada vez que comemos, literalmente, cada vez que leemos la Torah, estamos comiendo vida de Hashem. Denle un aplauso en esta hora, porque Él es bueno. Por eso que Yeshua nos dice a nosotros, escudriñad las Escrituras para que en ella entendéis que tendréis ¿qué? La vida eterna. Qué hermoso. Imagínense. Nos enseña que hay que dar lo mejor a Hashem. No se debe dar cualquier cosa a Hashem. En este libro hermoso de Vayikra, vamos a nosotros saber que el Eterno nos enseña que debemos dar lo mejor de la ofrenda. En el tiempo de Israel, el antiguo, había muchos israelitas que daban mala ofrenda, ¿sí? Había muchos que cogían la ovejita que estaba coja, la ovejita que estaba ciega, y la daban al levita, pero el levita que estaba preparado revisaba si esa ofrenda era idónea para Hashem. Y si esa ofrenda no era idónea, no entraba, no era sacrificada, ¿sí? Por eso es que debe haber un levita, ¿sí? Por eso es que debe haber un levita en la iglesia, para ver cuál es la ofrenda que tú estás trayendo. Yo no puedo venir en este lugar aquí a la sinagoga y traer cualquier ofrenda. Yo no puedo venir y venir sin ganas de adorarle, sin ganas de rendirme a Hashem, ¿sí? Yo tengo que venir agradecido porque Él es bueno, porque Él me ha dado su vida, porque estoy con vida, porque tengo salud, porque tengo a mi familia con bendición, tengo a mi familia con sanidad, ¿sí? Entonces yo tengo que leer lo mejor de mí. Eso es lo que estamos nosotros aprendiendo en este libro hermoso, en esta parashá que es Vayikra, que tiene el mismo nombre que el libro, traducido como Levítico. Por eso nosotros también aprendemos que el libro de Levíticos en griego significa un manual para los levitas, un manual de cómo hacer las cosas dentro del templo, dentro del Mishkan. Vamos a encontrarnos también que dentro de Levítico hay 22 tipos de corbán, de corbanot, o sea, de ofrendas. Y aquí anoté 7 para que nosotros podamos ver, pero hay 22 tipos de ofrendas. Ofrendas quemadas de grano, ofrendas quemadas de animales menores, como lo que son, por ejemplo, los corderos. También ofrendas quemadas de aves, ofrendas quemadas de harina, ofrendas quemadas de hornadas, ofrendas de sartén y ofrendas fritas en aceite. Pero hay 22 tipos de corbanot. Ahora, ¿para qué sirven esta clase de ofrenda? Alguien podrá decir, bueno, ¿para qué tanta ofrenda? ¿Acaso la ofrenda que nosotros damos a Hashem nos sirve, nos ayuda en algo? Claro que sí. Pero hay que aprender, hay que entender de que estas ofrendas, dice que los pecados penados por caret, que implica la pena capital, no tienen expiación de la ley de Moshe. Entonces, aquí vamos a aprender algo muy importante. O sea que si yo traía un corderito para ser ofrendado,
ese corderito expiaba un pecado mortal, porque la palabra caret es pecado mortal, o no. ¿Ya? No lo hacía. Pecados de muerte no eran perdonados. ¿Sí? Pecados como el adulterio, que el pecado de asesinato, no tenían perdón. Dice la palabra que el que mataba tenía que morir irremediablemente. No existe tal cosa como que lamentablemente en la cristiandad se escucha de que si mataste a alguien, ven que haz la oración de fe y que Jesús te perdona. No existe tal cosa. La palabra nos enseña de que el que mata muera irremediablemente. ¿Sí? Después voy a aceptar preguntas, por ahora vamos y al final vamos a hacer todas las preguntas que queramos, ¿ya? Manténganse la idea aquí, la cabecita la idea. Ahora, ¿cuáles eran los pecados que eran perdonados? ¿Sí? Un pecado pequeño, de repente le debía a mi hermano y fallé, no le pagué. Entonces yo voy, por eso es que yo tenía que rápido pedirle perdón, restituir la deuda, pagar la deuda y presentar mi ofrenda. Ese pecado era perdonado. ¿Sí? Me peleé con mi papá, me peleé con mi mamá, entonces mi papá me desheredó y yo ya con él ya no lo quería ver nunca más porque me desheredó, le dio la herencia a mi otro hermano. Entonces yo que me enriquecí solo, yo odiaba a mi papá, entonces yo cogía mi ofrenda, me llevaba, pero me acordaba que aún odiaba a mi padre, entonces yo tenía que buscar a mi padre, restituirlo, pedirle perdón, entonces ahí mi ofrenda era perdonada. Ahí era yo perdonado. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Ok? ¿Por qué muere Yeshua en Pesach? ¿Por qué Yeshua muere en Pesach y no muere en Yom Kippur? No podía expiar. Exacto. Porque este pecado que estamos viendo, ya lo dijimos hace un momento, no perdonaba pecados mortales. Por eso es que a Yeshua le traen a la mujer que había estado en adulterio y se la presentan y le dice, ¿qué haremos con esta mujer que ha estado infragante en adulterio? ¿Ah? Lo querían, sí, pues le querían a ponerle una, como dicen acá en el Ecuador, una cascarita ponerle a Yeshua. Claro, lo querían hacer caer. Lo querían hacer caer. Qué vergüenza. Entonces Yeshua, él estaba escribiendo en el piso. ¿Sí? ¿Y qué creen ustedes que estaba escribiendo en el piso? Él estaba escribiendo, Moré, los nombres de cada uno de ellos. Porque la Torá nos enseña que si eres un testigo falso, ojo, no es que ellos estaban engañándole en llevarle a la pecadora, porque era una mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio. Pero se constituían en testigos falsos porque no estaban llevando toda la noticia. ¿Ya? Entonces Yeshua le estaba anotando sus nombres en tierra. Porque la palabra nos dice que si somos testigos falsos, testigos engañosos, nuestro nombre será ¿qué? Borrado del libro de la vida. Y al anotarlos en la tierra, los nombres de cada uno de ellos, se acordaron de ese pasú. Se acordaron y dijeron, uy, no, estoy siendo testigo falso. ¿Y qué le pasa a un testigo falso, Moré? Tiene que morir irremediablemente. Porque está engañando ¿a quién? Al Cohen, al Sanedrín, o en este caso al mismo Yeshua. ¿Qué era lo que tenían que haber hecho estos hombres? Traer también al hombre. Ellos trajeron solamente a la mujer. Porque estaban acostumbrados a que no, esta mujer cometió adulterio. Y así el hombre se libraba de esa mujer que no quería y se buscaba otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? ¿Por qué Yeshua es capaz que ellos le lleven a esta mujer si él no era ni un sacerdote? Esto siempre se hacía ante un sacerdote, ante el Mizcán. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdote Yeshua? ¿Acaso Yeshua fue a ofrender ofrendas en el Mizcán? No, de ninguna manera.
Aquí vamos a aprender cómo puede ser sacerdote Yeshua si no proviene de la casa de Aarón. Es un misterio que ya lo vamos a develar. Hay que ver una divergencia. Aquí vamos a ver una divergencia entre el judaísmo nazarita y el judaísmo talmúdico en el concepto de Mashiach. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Que habían dos pensamientos. El judío ortodoxo, el judío que no creía en Yeshua, el talmúdico, ya dice que Yeshua no puede ser un sacrificio, ¿sí? Pero en este caso, el judío nazarita, el judío que cree en Yeshua, dice, no, Yeshua sí puede ser una clase de corbán, pero no como se le hacía en el templo, porque Yeshua viene de la línea de Melquisedec, que es otra clase de sacerdocio. Para yo ser más explícito, los judíos ortodoxos enseñan de que Yeshua no es el Mashiach, ¿sí? Ellos no creen que Yeshua es el Mashiach, ¿ya? Y peor aún, creen que Yeshua puede dar un sacrificio o un corbán. ¿Y cómo es que su vida se convierte en un corbán? Porque nosotros no habíamos aprendido, sino hasta ahora, de que el sacerdocio de Melquisedec no es de este mundo, sino que ese sacerdocio, ¿ya?, es ejercido en el Shamaín. ¿Sí? O sea, ese sacerdocio solamente puede ser el sacerdote una persona sin mancha y sin arruga, la persona que sea designada directamente por Hashem. Por eso es que Yeshua, cuando muere, ¿ya?, él es llevado, después que resucita, al Mishkan celestial, y él lleva las primicias de la tierra, ¿sí? Los primeros llevados por él. ¿Quiénes son las primicias? Adán, Abraham, Isaac, Jacob. Fueron llevados, ¿sí? Por eso es que él está ahorita como sacerdote en el Mishkan celestial. ¿Y a dónde lo vamos a ver eso? Eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 8, versículo 4. ¿Podría leerme, mi hermano, por favor? Hebreos capítulo 8, versículo 4. Mientras mis hermanos buscan, estamos aquí nosotros. Estamos en vivo. Ah, qué bien. ¿Ya encontraron? Hebreos capítulo 8, versículo 4. Anthony, para que ayude ahí a los hermanos. Hebreos 8, 4. El que leyó, el que encontró puede leer primero. Hebreos 8, 4. Así que si estuviese sobre la tierra, tú siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes. Ni siquiera. Ni Sería. siquiera. Sería sacerdote. Ajá. Aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Ahí está. Entonces la ley está abolida. No. La ley no está abolida. Porque nos está revelando aquí este pasú de que Yeshua no tiene nada que ver con sacrificios en la tierra. La obra de Yeshua es arriba, ¿sí? O sea, en otras palabras, si llegase a construirse en nuestros tiempos, que nosotros podamos ver el Mishkan terrenal de nuevo construido, estoy hablando del templo, del tercer templo de Israel, Yeshua, y eso es lo que está diciendo, Yeshua podría bajar y propiciar en el templo. No puede,
Porque el sacerdocio arónico todavía está presente, aunque no está el templo. Todavía está presente. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Que haya templo. Que haya templo. Ay, ¿qué pasó con los sacerdotes, con el sacrificio? Si Jesús es el sacrificio. ¿Cómo? ¿Jesús sacrificio? ¿Cómo? ¿Acaso Hashem acepta sacrificio humano? ¿Dónde se ha visto? ¿Cuál era ese? De ese, no me gusta decir esa palabra con D. Que aceptaba sacrificio humano y que llevaban a los israelitas. Aún llevaban sus hijos y le ponían en los brazos. No los nombres. Ese es uno y había otro con B y termina en al. Sí. Eso sí aceptaba sacrificio humano. Exacto. Sí. Pero nuestro Hashem no, nuestro Todopoderoso no, Elohim no. Él no acepta el sacrificio humano. Entonces, hermano Shemuel, ¿qué es Jesús? Jesús vino a pagar una deuda que nosotros teníamos, no como sacrificio, porque hay que recordar que había, en Yom Kippur se presentaba un chivo, uno que era para Hashem y el otro chivo que era para Azazel. Y cada vez que se presentaba el chivo a Azazel, se lo despeñaba, llevaba el sacerdote y lo despeñaba al chivo que era Azazel, y en el templo había un cordón rojo que estaba en sangre roja, y cuando era aceptada la ofrenda por Azazel, entonces esa señal era de que la sangre ya no estaba. El cordón quedaba blanco, limpio. Entonces Yeshua es ese corbán, ¿sí? Esa ofrenda, no como sacrificio humano, sino que esa ofrenda que nos redime del pecado de la muerte, no de la Torá, sino que del pecado de la muerte que nosotros debemos pagar irremediablemente, ¿qué? La muerte. ¿Por qué? Porque Adán había caído. Recordemos que Adán cayó, ¿sí? Del seno de Abraham, del seno de Hashem, que era el Edén, el Gan Edén. Entonces, como era una generación caída, tenía que morir irremediablemente. Entonces, el otro Adán, por eso que dice la palabra que Yeshua es el segundo Adán. Y vino a ser rectificación del primer Adán. Eso no tiene nada que ver con el pecado. Amén, aleluya. Por un hombre todos pecamos, pero por un hombre somos vivificados. Exacto, somos vivificados. No salvos. No salvos. Porque lo que hizo Yeshua no nos salva todavía. Estamos hablando de toda la humanidad. Su corbán o su ofrenda que él hizo de entregarse así en muerte a Hashem, en vida y muerte a Hashem, ¿sí? ¿Cuándo me salva a mí? Cuando yo obedezco su voluntad, que es la misma voluntad de Hashem. Si no, vámonos a Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice Juan 14, 15? Un poquito más rápido con esa Biblia, hermano. Vamos. Juan 14, 15. Dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mitzvot, mis mandamientos. Ahí está. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mi Torah. Eso es lo que quiere decir en hebreo, mi Torah. Mandamientos es Torah. Entonces, ¿cómo es que el sacrificio de Yeshua me salva? Si Yeshua está diciendo: si me amáis, guardad mi Torah. ¿Qué me salva a mí? ¿Ah? Exacto. La obediencia a la Torah, las instrucciones de Hashem, porque yo amo a Yeshua, es que yo guardo Torah. Como yo digo que lo amo, pero no lo obedezco, ¿soy salvo? No.
No hay salvación si no hay obediencia. Por eso es que el pueblo de Israel lamentablemente tuvo que ser esparcido por las naciones porque no obedeció a Hashem. ¿Cuál era la misión del pueblo de Israel? Llevar la Torá, llevar la luz de la Torá a todas las naciones. Pero el pueblo de Israel dijo, no, yo me voy a encerrar en Judá, me voy a encerrar aquí, yo no voy a enseñar a nadie, solamente los hebreos nomás somos salvos y ya. Pero tuvo que venir Hashem y decir, no, ustedes son pueblo necio, ustedes no cuidaron la tierra, tenían que también cuidar la tierra y no lo hicieron. Entonces, por eso que vino Yeshua a enseñarnos que sí debemos amar a Hashem, pero también debemos obedecer la voluntad de Hashem. ¿Sí? Las dos cosas van de la mano. Si yo guardo la Torá y no amo a Yeshua y no creo en su palabra, cuidadito y hay. Pero lo mismo pasa, si yo amo a Yeshua y no guardo Torá, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que escrito está que la fe sin obras es muerta. Entonces alguien va a decir, pero ahí dice obras. Sí, pero hijo, entiende que cuando esa palabra mal traducida, obras en español, en el original es las obras de la ley, o sea, las obras de la Torá. ¿Sí? Porque la Torá no está abolida. Sigamos entonces con el estudio. En el documento 1QS1 de las cuevas de Qumran, encontramos que los judíos de hace 400 años antes de Yeshua sabían que el Mashiach iba a venir a sufrir. ¿Sí? Porque uno decía, no, el Yeshua viene a reinar. Oye, pero Isaías dice que va a venir a sufrir. ¿Sí? Y Zacarías también. Y Malaquías también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el orden de las cosas? O venía primero a reinar o venía después a sufrir. O venía primero a sufrir o después venía a reinar. ¿Cuál era el orden? No tenían claro los judíos. ¿Sí? Entonces cualquier rabino puede decir, no hay dato histórico. ¿Cómo que no hay dato histórico? Si en las cuevas del Qumran, en lo que se conoce como las cuevas del Mar Muerto, se encuentra el documento 1QS1 de las cuevas del Qumran, un siglo antes de la llegada de Mashiach ben Yosef, que es nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. ¿Y qué es lo que dice Isaías 52, 14? Por favor, los hermanos que me lean Isaías 52, 14. Y la hermana, por favor, ayúdeme con Isaías 53, 10. Ya, Moré. 52, 14 dice Ya. Ya, hermano Raúl, por favor, Isaías 53, 10. Dice Ya. Isaías 52, 14. Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurado su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Ahí está. ¿Cómo tenía que venir primero? Isaías nos está diciendo, tiene que venir a sufrir por culpa de los pecados de Israel. Ahora, ¿qué dice Isaías 53, 10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Su vida en expiación o sacrificio? Expiación. Ese es el detalle, mi hermano cristiano que está escuchando. Yeshua no vino a hacer un sacrificio humano, no, sino que él vino a expiar tu pecado y el mío por el error de nuestro padre Adán. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, ya quedó claro que primero tenía que venir Yeshua a expiar nuestro pecado. Ahora lo estamos esperando como Ben David. ¿Sí? Lo estamos esperando como Yeshua ben David, hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Porque David era el rey. En otras palabras, Yeshua va a venir ¿a qué? A reinar. ¿Y a reinar sobre qué? Sobre todo el mundo.
Amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y amo de todos. Amén. Aleluya. Pero alguien dirá en las redes, pero ¿y a dónde se descubrió eso? Que de la cueva del Qumran. Vaya y busque en el año 1947 que un joven beduino estaba cuidando unas ovejitas y de repente se vio las cuevas allá en el Mar Muerto y empezó a tirar piedras. No, es que las cuevas del Qumran están cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto no sube ni baja, el Mar Muerto está muerto. Sí. Él no sube ni baja. Sí, no es como los otros mares, exacto, los otros mares suben la marea y van a la marea. No. Entonces esto es como decir cerca sino que se dice en las cuevas del Mar Muerto, pero no es porque estaba lleno de agua y luego bajó. No. Siempre ha estado eso un límite. Acá estaba el Mar Muerto y acá estaban las cuevas. ¿Ya? Para tener una mayor idea. Sí. Entonces, este joven beduino estaba con su papá y estaban ellos con sus cientos de ovejas cuidándolas. Y se le ocurrió al muchacho tirar piedras. Estaba tirando piedras a las cuevas y de repente sonó como que se rompió una vasija. Y dice, papá, se escuchó como una vasija. Y el papá dice, ¿qué? ¿Una vasija? Entonces el papá también tiró una piedra y escuchó que se rompió otra vasija. Entonces ahí es que ellos escalaron y encontraron los benditos textos de Isaías. Imagínense. Y no solo Isaías, también está Malaquías, Zacarías, ¿sí? Porque la comunidad de Qumran, que así se lo conocía, eran los esenios que ellos habían cogido esos libros, esos escritos, y se habían ocultado en las cuevas. ¿Por qué? Porque los reyes habían ido, en este caso los césares romanos, habían ido a destruir toda la biblioteca de Jerusalén. ¿Sí? Todo lo que era Torah fue destruido, todo lo que era hebreo fue destruido. Saquearon y destruyeron. ¿Sí? Unos están en Roma. Entonces, ellos lo que hicieron es que se llevaron todo eso. Y cuando uno va a Israel, que yo no he ido a Israel, pero en Israel está una plataforma grande en donde ellos tenían una estructura, en donde eran familias enteras, esposas, hijos, madres, todos ellos. Y en el día, por ejemplo, ellos estaban escondidos y en la noche salían ellos a hacer trabajos, ¿sí? Que no los vean los romanos, ¿sí? Para que no vean, ¿sí? Era todo escondido, ¿sí? Y así que se lograron cuidar estos escritos antiguos, sí, manuscritos. ¿Qué significa que Yeshua fue según el sacerdocio de Melquisedec? Tenemos una premisa. Yeshua, en su rol de Mashiach, sacerdote o Cohen Gadol, no constituye un repudio o un reemplazo a la ley. La segunda, sí, porque dicen, no, porque ya Yeshua ya vino y la Torah está abolida. No. Segunda premisa. Un pacto nuevo no es sino un pacto renovado, no abroga a la ley. Decir que la ley está abolida es antisemita. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aprender algo. ¿Qué pasa con un hermano cristiano que dice, no, la ley está abolida, y sin embargo dice que ama a Israel? No tiene coherencia. Porque el pueblo de Israel guarda Torah. Si yo como cristiano digo, la Walá está torida, pero amo a Israel, no tengo coherencia con lo que estoy diciendo. Porque si yo amo a Israel, debo entender que Israel guarda Torah. ¿Sí? Eso es muy importante entender. ¿Sí? Entonces, decir que la Torah está abolida es antisemita. Eso es odiar en otras palabras al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ni siquiera está escrita en la enseñanza de Yeshua, ya que Yeshua no enseña que la Torah está abolida. Al contrario,
Yeshua dice, la Torá, yo no vine a abolir la Torá. No creáis que yo vine a abolir la Torá. Ustedes lo pueden leer en el Brit Hadashah. ¿Sí? Ni siquiera los escritos del Hasofek Hamalhuti. ¿Sí? Entonces, le damos todo a Rabán, a Hashem, por su bendita palabra, de que nos revela desde el libro de Vayikra, que lo que tenemos que hacer para conclusión de esta enseñanza, lo que debemos hacer nosotros es dar nuestra mejor ofrenda, entendiendo que a pesar que no hay un templo físico, mi vida puede ser un templo, un Mishkan para Hashem, para el Ruach, ya que se dice en la Escritura, escrito está que nosotros somos templo de Hashem, y por eso voy a dar lo mejor de mí, sin abolir la Torá ni abolir a Yeshua, ya que los dos son un complemento para mi restitución en este Tikkun Olam que estoy haciendo, para mi futura salvación. ¿Sí? Eso es lo que hemos aprendido en esta tarde. Y con estas palabras me despido y vamos a hacer la oración final para terminar esta enseñanza. Pongámonos de pie, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayeh olam natan betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Que Hashem les bendiga. Amén. Amén.